En este día This day, vamos a edificar en otro tópico we're going to edify a different topic acerca de la restauración about the restoration de lo of sobrenatural. the supernatural. Dice el libro de Hechos, The capítulo Bible 2. access. Si Chapter pueden 2. ponerme el versículo, Hechos capítulo 2, verso 40. Acts 2:40. Padre, te doy gracias por tu Father, I palabra. give you thanks for your word. Te doy gracias I give you thanks porque tu palabra because your word nos guía, guides us, porque tu palabra because your word nos enseña. teaches us. Es tu voz, Is your voice. es tu voz Is your voice. plasmada en letras. It is on these letters. Te doy I gracias give you thanks por lo que tú nos nutres. for what you nurtures. Te pido, Espíritu I ask Santo, Holy Spirit of que God en este día that this day vengas you come y que tu palabra and that your word pueda penetrar can penetrate los corazones, the hearts, los the pensamientos, thoughts, cada área, every area, cada fibra every fiber de nuestro ser of our being vengan a ser tocadas comes to be y touched transformadas and transformed por tu presencia. by your presence. Señor, Lord, que podamos that entender we can understand cuánto te how necesitamos, we need you, cuánto how necesitamos much do we need vivir to live un evangelio in gospel, real, real gospel, completo, complete no gospel, incompleto, not incomplete, no falso, not false, sino real but real y completo. and complete. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 40. Acts 2:40. Dice la palabra. And the word says, Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. and with many other words he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Then those who gladly received his word were baptized, and to date about 3,000 souls were added to them. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Then fear come upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Muchas maravillas Many wonders y muchas señales. and many signs. Lo que acabamos de leer What just read, ocurre it happened justo después just after del Pentecostés. at the Pentecost. 120 reunidos 120 gathered Esperando la together, promesa waiting the promise del Espíritu of Santo. the Holy Spirit. Cuando Pedro es lleno del When Espíritu Santo, Peter is filled with the Holy Spirit, dice la palabra the word says que la gente que los escuchó, that the people that were there, él salió he left y comenzó a and he predicarles started preaching then. su primera prédica. His first preach Como iglesia as a church. se convirtieron 3,000. 3,000 people convert. Y dice la palabra, And the word God says, muchas maravillas many wonders y muchas señales and many signs, fueron hechas they were done a través de ellos. through them. Cuando la iglesia fue formada, When the church was formed, cuando fue instituida, when it was instituted, el fundamento the foundation, era la resurrección de it Cristo was the resurrection of Jesus Christ y el poder del and Espíritu the power Santo. of the Holy Spirit. Y entonces muchas And maravillas y then many señales wonders and signs, eran realizadas. they were realized. Fíjese cómo está la iglesia ahora. Look how the church is nowadays, En general, in general. muy pocos se convierten. Very few convert. Para que vea un milagro, For you to see a tiene que miracle, haber una cruzada de it has to milagros. be a crusade of miracles. Los milagros ya no son normales. The miracles are not normal Si anymore. hay un endemoniado, If there's ones who demonize, lo esconden. we hide them. Ya no hay liberación. There's no freedom. Ya no hay There's restauración. no restoration. Vivimos un evangelio bien cómodo. We live a very common gospel. Llega el domingo, You come on Sunday, una palabra bonita just a beautiful word que suena bien, that sounds good, pero aquí no hace nada. but it doesn't affect anything. Sales de la iglesia You live church exactamente igual como llegaste. exact the same you came. Y al siguiente domingo. Next Y Sunday el siguiente and domingo. next Sunday. Y así hay mucha And gente there's many people. que está viviendo There you're living un evangelio de mentira. a gospel of falseness. Porque la palabra dice Because the word of God que says cuando la iglesia fue instituida, when the church was instituted, habían señales there were signs, milagros wonders, y maravillas. miracles. Eso era lo normal. That was the normal, Pero la iglesia lo perdió. but the church lost it.
Entonces, So therefore, en este tiempo, in this time, el Señor the Lord quiere restaurar wants to restore todo lo que la iglesia everything tenía. that the church had. ¿Sabe quién es la You iglesia? know who's the church? Mire a su vecino Look at your neighbor y dígale, and tell them, tú eres la iglesia. you are the Yo church. soy la iglesia. I am the church. Tú eres la You iglesia. are the church. Yo soy la I am iglesia. the church. La iglesia no es el templo, The church is not the temple, no son las cámaras, are not the cameras, no son las puertas. it's not the doors. Tú It's you. eres tú. You are. Tú, You. el Señor te hizo The Lord made y you te puso en la tierra and placed you on earth para que so manifiestes you can manifest sus señales, His signs, sus milagros His miracles, y sus and maravillas. His wonders. Amén. Amen. ¿Cuál es el propósito What is the purpose de la of the restauración? restoration? Para que vengan, So comes dice la the palabra, word God says, tiempos de times refrigerio. of refreshment. Hechos capítulo 3, Acts 3, verso 19, verse 19, 3:19, 3:19. dice la The palabra. word of God says, Así que arrepentíos y convertidos. ¿Qué dice? what it says? Vamos, despierte. Come on, wake up, repent y convertidos. and convert. ¿Para qué? For what? Para que sean borrados vuestros pecados. Diga esa última palabra. Say the last word. Para que vengan So de la comes presencia del Señor. From the presence of the Lord. ¿Qué cosa? What thing? Tiempos de refrigerio. Times of refreshment. Verso 20. Verse 20. Y Él envía a Jesucristo, And He will send Jesus Christ, que os fue antes who anunciado, was preached to you a before, quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que habían sido desde tiempo antiguo. who heaven must receive unto the times of restoration of all things, which God hath spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. Entonces, So therefore, ¿cuál es la razón what is the reason de la of restauración? the restoration? Dice la palabra, The word of God says, restauración de todas restoration of all las cosas. things. ¿Qué significa restauración? What restorations means? Re quiere Re. decir volver. It means to go back. Entonces quiere decir volver a So instalar, it means to go back, to install, volver nuevamente, to come again, de regreso, to go back. que es refrigerio. What is refreshment? Refrigerio viene por medio del Espíritu Santo. It comes through the Holy Spirit. Se manifiesta It manifests a través del avivamiento, through the revival, a través del fuego, through the fire, a través de la presencia, through the presence de la gloria de Dios. of the glory of God. Eso es That is refrigerio. refreshment. Entonces, So therefore, aquí me está diciendo so it's telling me que here debemos that we arrepentirnos, must repent, cambiar nuestra mente. to change our mind. ¿Cuántas veces? How many times? ¿Cuántas veces? How many times? En nuestra mente In our mind, somos rebeldes we are rebels en contra against de lo que el Señor instauró or what the Lord que restored. debía ser la iglesia. There should be the church. No entendemos los We don't milagros. understand the miracles. No entendemos el mover del We Espíritu. don't understand the move of the Holy Y Spirit. entonces lo criticamos. Then we criticize O it. hablar en lenguas. Oh, speak in tongues. No, eso es mentira. No, that's a lie. No, el bautismo del Espíritu No, the Santo. baptism of the Holy Spirit. No, eso fue el tiempo No, that antiguo. was in the old time. ¿Un milagro? A miracle? No, yo no creo. No, I don't believe it. Yo creo en la ciencia. I believe in Que la ciencia science. dice That the science says que hay que operar that we need to operate y llenarse de and to pastillas. fill all these pills. Entonces, nuestra mente Our mind no procesa doesn't process lo sobrenatural. the supernatural. La palabra dice The word God says que para que vengan tiempos de so times of refrigerio, refreshments comes. primero debemos First, arrepentirnos. we need to repent. Entonces primero tiene que haber So un cambio first, en la there need mente. to be a change in your mind. No podemos recibir We can receive el refrigerio de Dios refreshment of God si primero if first no estamos preparados. we are not prepared. Para que usted pueda comer, For you can eat. ¿qué necesita? What do you need? Tener hambre. You need to be hungry. Usted no puede comer You can eat si no tiene hambre. if you are not hungry. ¿Cuántas veces sus hijos, How many times cuando your usted le children, pone la comida, when you put the food in there, lo primero que dicen, the first thing that they said, no tengo hambre, I'm not hungry. no quiero comer? I don't want to eat. Entonces, para poder recibir For you to receive el refrigerio the que el refreshment Señor ha prometido, the Lord has promised, yo debo desearlo I need to long y Him debo estar and I preparado. need to be prepared. ¿Cómo me preparo? How I prepare? Arrepentimiento, With repentance, cambio de la mente. change of the mind. Entonces, So therefore, ¿cómo era el estado original de la iglesia? how was the original state of the church? Si usted lee el libro de Hechos, If you read the book of Acts, y le invito, ¿usted trajo Biblia hoy? do you have your Bible today? Muéstramela. Show me your Bible. Muy bien. Good.
Hay un libro que se llama Hechos. There is a book that it calls Acts. Hechos de los Apóstoles. Acts of the Apostles. Y en cada capítulo del libro de In Hechos, every chapter of Acts, usted va a encontrar you will find milagros, miracles, maravillas, wonders, señales. signs. Ese libro de Hechos That book of Acts, no ha terminado. it hasn't finished. Es un libro que se sigue It's a book escribiendo that continue writing porque son los hechos de la because iglesia. it's the Acts of the church. Entonces, cuando usted revisa el libro So de when you Hechos, see the book of Acts, usted va a encontrar you will find que la iglesia the normalmente church normally, siempre había milagros, there always miracles, siempre habían there señales, always were signs, siempre habían there maravillas. always were wonders. Eso era lo normal. That was the normal. Entonces, lo So sobrenatural the supernatural, no era de vez en cuando. it was not just one time. No era la cruzada del mes de agosto. It was not the crusade of August. Era todo el It tiempo. was all the time. Todo el All tiempo. the time. Lo The sobrenatural supernatural no es un evento, is just not an event. es un estilo de vida It's a style of para life la iglesia for the church que ha sido that renovada has been renewed y ha entrado and has entered en ese in refrigerio that refreshment que el Señor ha that the Lord prometido. has promised. Amén. Amen. ¿Qué hace una mujer cuando quiere bajar de peso? What a woman does when she wants to lose weight. Digo mujer porque es I más say común en las woman mujeres que los hombres. because it's more common in women than men. Ay, usted nunca ha hecho dieta. Oh, you never have done any diet? ¿Qué hace una mujer cuando quiere bajar de What a peso? woman does when she wants to lose weight? Deja de comer. You stop eating. Eso es lo primero que uno piensa. That's the first thing that you think. Tengo que dejar de comer. I need to stop eating, ¿Verdad que sí? right? Entonces, So therefore, como no puedo comer because I can't eat la comida real, the real food, el plátano maduro, that plantain, ¿verdad, Ana? right? Así por la mitad, Just in half con mantequilla with y cream queso blanco ralladito and white cheese y unos huevitos revueltos and just with one egg y un café con leche. and coffee with milk. ¿A quién le gusta eso? Who like that? Eso es comida de verdad. That's a real food. ¿Qué pasa cuando estamos a dieta? What happened when we are on this diet? ¿Qué desayunamos? What we take for breakfast? Un batido de proteína, Just a protein shake porque tiene menos calorías. because it has less calories. Y me da la sensación de que estoy lleno, And I feel like I am very full. pero eso no es comida But real. that's not real food. Es un sustituto It's just a substitute del plátano con queso of que es the bien sabroso. plantain that is very good. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Cuando no podemos obtener lo real, When we can have the real, buscamos sustitutos. so we seek for another substitute. Lo mismo hizo la iglesia. The same thing the church did. Perdió lo They sobrenatural, lost the supernatural. perdió los milagros, They lost the miracles. perdió las They señales, lost the signs. perdió el mover del They espíritu. lost the move of the Spirit. Y entonces comenzó a meter So sustitutos then they start to put in another substitute para no perder la for iglesia. not losing the church. ¿Cuáles son los sustitutos What are those substitutes de lo of the sobrenatural? supernatural? La teología Theology, reemplaza replace la revelación. the revelation. El conocimiento The knowledge, es necesario. we need it. De hecho, la palabra dice The word of God says que el pueblo perece the word perish. por falta de The people conocimiento. perish for lack of knowledge. Pero una cosa But one thing es el conocer la palabra is to know the word, y muy distinta and different thing tener la is to revelación de la have the palabra. revelation of the word. ¿Usted sabe cuál fue una de las revoluciones más grandes del cristianismo? Did you know what was one of the big revolution of the Christianity? Cuando un hombre entendió When a man understood lo que era vivir por fe, what was to live by faith. que éramos salvos por fe That y we no were por saved gracia. by No era grace. por obras, It was not by deeds, sino por la fe en Jesús. by faith in Jesus. Eso revolucionó el That cristianismo. revolutionized the Christianity. Ahora nosotros conocemos esa Now verdad, we know this truth. pero para ese tiempo, But for that time, hace cientos de años atrás, 100 years ago, que no lo conocían, that they didn't knew creían it. que todo era They obras. believe that everything is by works. Si doy una buena ofrenda, If I give a good offering, si le pago al cura, if I pay to the Voy Papa, al cielo. I will go to heaven. por obras. By works, La palabra me dice, the word is telling me, por fe. by faith. Esa That revelación revelation rompió breaks el cristianismo Christianity. y hizo que la gente entrara a and it otro made the nivel. people enter different level. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la iglesia? So what the church has Ha done cambiado la has revelación changed revelation por teología. by theology. ¿Qué es teología? What theology means, Solo palabra, it's just word, pero aquí no hace nada. but doesn't affect Muchos anything. cristianos, Many mire, Christians, salga a predicar. many go and preach, Usted se consigue a la gente. and you will find people. Y cuando usted le predica, And when you preach them, ¿qué es lo que le dicen? what they say to you, Ah, yo soy cristiano. oh, I am a Christian. Sí, yo conozco a Dios. Yes, I know the Lord. Sí, yo sé. Yes, I know.
sabe, They know, pero el conocimiento but the knowledge, no ha hecho nada aquí. it hasn't affected anything No in le there. sirve de nada. It doesn't value anything. No le sirve de nada. It doesn't serve for Entonces anything. la teología So theology ha cambiado has changed por la by revelación. revelation. La educación Education, tomó el lugar del carácter. it took the place of character. La psicología, Psychologists, el discernimiento. discernment. Los programas de The hombre programs are men. sustituyó la guianza del They Espíritu. substitute the guidance of the Spirit. Servicio comienza a las 9. The service is at A las 9 y 9. 10, At 9:10, la canción. the A las song. 9:15, At 9:15, el anuncio. the announcement. A las 9:25, At 9:15, otra canción. another song. A las 9:30, At 9:30, comienza la prédica. the preacher starts. 9:45, 9:45, ya tiene que terminar la prédica. the preacher needs A las to finish. 9:55, At se tiene que ir la gente. the people must leave. El programa. The programs. Cuadrado. That is very square. Y eso And that reemplazó replace el Espíritu the Santo. Holy Spirit. No, yo tengo un programa para mi I have a vida. program for my Yo life. sé lo que quiero hacer. I know what I want to do. Yo lo escribí. I will write it down. Pero el Espíritu te está But the diciendo, Spirit is telling quiero you, hacer otra cosa I want contigo. to do different No, no, things with eso you. no cabe en mi esquema. It doesn't change. Eso no cabe en mi esquema. It doesn't. It's in my program. Entonces, So therefore, los programas de hombre the programs for men, sustituyeron al they Espíritu substitute the Santo. Holy Spirit. El carisma y la elocuencia Charism and eloquence quitó la unción. remove the anointing. Fíjese Look en YouTube, in YouTube, montón de predicadores. a lot of preachers ¿A quiénes sigue más la gente? who follow most the people. ¿El que echa chiste? The one who is joking, ¿El que es gracioso? the one who is funny, ¿El que es carismático? the who has the charism. Habla bonito, They speak good. habla muy bonito, They speak very good. pero palabra vacía. But just an empty word. No te lleva a la It transformación. doesn't take you to transformation. No te lleva al It doesn't take you to arrepentimiento. repentance. No te lleva al It cambio. doesn't take you to the change. Entonces el carisma So the charism sustituyó substituted la unción de Dios. the anointing of God. La consejería Counseling reemplazó replace la liberación. freedom, deliverance. Fíjese en la escuela. Look at the school. Cada vez que los muchachos comienzan a portarse mal, Every time that the kids start behaving bad, hay que buscar un psicólogo. we need to seek for psychology. Hay que buscar We consejería. need to have a counseling. No, No. métale liberación. Put deliverance. El pelado está rebelde. He's in rebel. Métale Put liberación. deliverance. No, consejería. No, counseling. Pagan $200. $200. Una consulta de 45 A minutos. consult just for 40 minutes. Que le mete pastillas. They will give you pills Y te dice and tells you que si el muchacho está rebelde, that if he's in rebellion, tienes que sobarlo you need to just to leave y dejarlo. and let him. Él lo va a superar. He will conquer it. ¿Usted está aquí? Are you here? ¿Usted está aquí? Are you here? Hebreos capítulo 11, verso 3. Hebrews 11:3. Dice la The palabra. word of God says, Por la fe by faith, entendemos. we understand. 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 El razonamiento The reasoning, cambió el vivir por it fe. changed to live by faith. El razonamiento Reasoning, removió remove el vivir por fe. to live by faith. Pero la palabra me dice, But the word of God is saying, por la fe by faith, entiendo. I understand. No que yo entiendo Now what I y understand. después tengo fe. And then I will have ¿Qué faith. dice la Biblia? What the Bible is Por saying. la fe By faith, yo entiendo. I understand. Por la fe By faith, yo entiendo. I understand. Ahora en este tiempo, Now in this time, primero tengo que entenderlo. first I need to understand. Tengo que analizarlo. I need to analyze it. Tengo que sentarme a I meditarlo. need to sit down and meditate. Y entonces yo voy a ver si And lo then hago. I will see if I si do creo it, if I believe o no creo. or not believe. La palabra me dice, The word of God is saying, por la fe primero, by faith first, entonces luego voy a and entender. then I will understand it. Si usted se para If you en el stood punto in the point de que debe that you entender need to understand todo lo que viene de Dios, everything that comes from God, usted se va a morir seco. you will die dried. Porque la palabra me dice Because the word of God is que saying no es por that entendimiento, is not for understanding, es por fe. it's by faith. Que primero veo That first I see con los ojos de la fe with the eyes of the y faith, después voy a ver and then I will see con mis ojos with naturales. my natural eyes. Porque por la fe Because by faith, entiendo. I understand. Repítalo, por la Repeat. fe By faith, yo entiendo. I understand. Amén. Amen. Vamos, dele fuerte el aplauso al Come on, Señor. let's give a big applause to the Lord. ¿Quién es Dios? Who is God? Porque estamos hablando de lo sobrenatural. Because we're speaking about the supernatural. Vamos al libro de Juan, Let's go to the book of John. capítulo 4, John 4, verso 24. verse 24. Juan 4, 24. 4:24. Me dice la The palabra. word of God says, Dios es espíritu. God is a spirit. ¿Dios es qué? God is what? ¿Qué es Dios? What is God? Dios no es hombre. God is not a man. Dice que es He is espíritu. spirit. Y dice, y los que le adoran And those who worship en him espíritu, in spirit, en verdad, in truth, es necesario you need que le adoren. to worship him. Dios es un God is
espíritu. spirit. Dios es un ser God is a sobrenatural supernatural being con habilidades with sobrenaturales supernatural abilities y que demanda ser adorado and demand to be worshipped en espíritu in spirit y en verdad. and in truth. Dios es God sobrenatural. is supernatural. Está por encima It's above y mucho más allá and beyond de cualquier otra cosa. of any other thing. Dios está por encima God is above de nuestras of our circunstancias. circumstances. Dios está por God encima is above del diagnóstico médico. of the medical diagnostic. Dios está por encima God is above de las leyes migratorias. of the immigration Dios laws. está por encima God is above de cualquier barrera. of any barrier. Porque Él es espíritu Because He's the Spirit. y Él es And sobrenatural. He's supernatural. Entonces, lo So sobrenatural therefore, the o supernatural lo espiritual or the spiritual es la forma de existencia de is Dios. the form of existence Por of eso God. Dios no se puede razonar That's why you can't reason in God con razonamiento humano. with human reasoning. Porque la palabra me dice, Because the word of God is saying Él es He is espíritu. a spirit. todo lo que viene del Everything espíritu that comes from the spirit es sobrenatural. is supernatural. Escuche, Listen, todo lo que viene del espíritu. everything that comes from the spirit Es sobrenatural. is supernatural. Entonces, So therefore, ¿por qué Dios why God es sobrenatural? is supernatural? Usted me dice, ¿por qué es espíritu? You will tell me because He's a spirit. Sí, no solo eso. Yes, not only that. Éxodo capítulo 3, Exodus 3, verso 14, verse 14, dice la palabra. the word of God says, Y respondió Dios a Moisés y dijo, ¿qué dijo? what He says, Yo soy I am el que soy. who I am. Y dijo, And he said, así dirás a los hombres de Israel, This you said to the Yo children of soy- Israel, I am me envió has sent a vosotros. to you. Él es He is todopoderoso. almighty. ¿Por qué Dios es sobrenatural? Why God is supernatural? Porque Él es todopoderoso. Because He is almighty. ¿Qué quiere decir todopoderoso? What almighty means, Que todo lo puede. that everything He can do it. Repita esta palabra. Repeat this word. Todo. Everything, Todo. everything. ¿Qué es todo? What is everything? Todo. Everything. Cuando nosotros entendemos When we understand que Él that He es el que es, He is the one who y is, Él es and He's todopoderoso, almighty, quiere decir it means que para Él no hay nada that is imposible. nothing impossible ¿Por for qué Him. Dios es sobrenatural? Why God is supernatural? Porque Él es todopoderoso. Because He's almighty. Número 2, Number 2, porque Él tiene vida because He has a en life sí mismo. in Himself. A Él nadie lo creó Nothing created Him, y Él no necesita de nadie and He para doesn't vivir. need nobody to live. Él no depende de He nada doesn't depend from ni nothing, depende de nadie. not depend from anybody. Él tiene vida en sí He mismo. has life in Himself. Nosotros para vivir We, for live, necesitamos oxígeno. we need the oxygen. Tápese la nariz. Close your nose. Intenten no respirar por 5 Try not to minutos breathe just for 5 minutes, y después me cuenta. and then tell me. Necesitamos el oxígeno. We need the oxygen. Es lo primero que notamos en la mañana. That's the first thing that we notice in the Necesitamos morning. oxígeno. We need the oxygen. ¿Quién provee el Who aire? provide the air? Las plantas. The plants. ¿Quién creó las plantas? Who create the plants? ¿Quién sostiene la tierra? Who Dice la palabra. sustain the earth? The word of God Él. says. Nosotros necesitamos a He. Él We need Him para vivir, to live, pero Él no me necesita a mí but He doesn't need me para existir. to exist. Él existe He exists en sí in mismo. Himself. Por eso That's why Él es He sobrenatural. is supernatural. Apocalipsis capítulo 4, verso Revelation 8. 4:8. 4, verso 8. 4:8. Dice la The palabra. word of God says, Capítulo 4, chapter 4, verso 8. verse 8. Dice la The palabra. word of God says, Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 Él es el Todopoderoso, el que era, el que es. ¿Y quién? and who? Santo, Holy, Santo, holy, Santo. Holy. Repítalo: Santo, repeat, holy, Santo, holy, Santo, Holy. Santo, Holy. Santo, Holy. Santo, Holy. Santo. Holy. ¿Quién es Dios? Who is God? Él es santo, He's holy, todopoderoso, Almighty, el que era who was, en el principio, in the beginning, cuando creó los cielos when y He la created tierra, heaven on earth, el que es ahora, who is now, 2025, 2025, y el que será mañana, and who will be cuando tomorrow, todo pase, when everything y haya passes, cielo nuevo, and there's y new haya heavens, tierra nueva, and new earth. Él va a seguir He siendo will be el mismo, the same, santo, holy, y todopoderoso. and almighty. Amén. Amen. Los músicos pueden subir, por favor. Worshippers,
todopoderoso. Almighty. Viene de la palabra, It comes from the word no, estos se me quedaron atrás. Pantocrátor. Pantocrator. Significa todo gobernante. It means the rule Dios everything. soberano y absoluto He is absolute and rule everything. y universal. And universal. ¿Qué significa What it means? sobrenatural? Supernatural. Sobre, Super, por encima. over, and top. Vivir en lo To sobrenatural live in the supernatural, quiere decir it means vivir por encima to live above y más allá and beyond de cualquier of circunstancia. any circumstances. ¿Usted no se ha fijado Don't you notice que la gente más chiflada that the people that are crazy son los cristianos? are the Christians? Si usted no está loco, If you're not crazy, usted no es candidato then you're not a good para vivir candidate en lo to sobrenatural. live in the supernatural. ¿Es cierto? It is truth. Se están promulgando leyes There are laws en contra de los inmigrantes. against the immigrants. Pero aquí estamos creyendo But here we're believing que el Señor va a dar papeles. that the Lord will give papers. ¿No le parece loco? It doesn't crazy for you? El doctor The dice doctor says que necesita operación, that you need to surgery. pero nosotros creemos But we believe que en un segundo Dios lo hace. that 1 second God gonna do it. ¿Sabe por qué? You know why? Porque lo sobrenatural Because the supernatural está por encima is above de cualquier cosa of natural. any natural thing. Cualquier cosa Any natural. natural thing. Amén. Amen. Lo sobrenatural The supernatural es en realidad isn't truly una verdad revelada. a truth revealed. No me interrumpan. Es una verdad revelada It's a truth that is revealed en la dimensión física. in the physical dimension. Es una realidad del cielo It's a reality of heaven vista that you can see en lo físico. in the physical. Lo sobrenatural The supernatural es realidad ya is reality over there que viene a la tierra. that comes to earth. No es magia, It's not magic. no es superstición, It's not superstitions. es real. It's real. No es cuento, It's not just a story. real. It's real. no es una ilusión, It's not an illusion. Es real. It's real. lo The sobrenatural. supernatural. Dios es sobrenatural God is supernatural porque Él es ilimitado. because He hasn't had limits. Ilimitado. Limitless. Yo tengo mis límites. I have my limits. Llega un punto There is a point en que necesito dormir. that I need to sleep. Llega un punto There is a point en que necesito comer. that I need to eat. Llega un punto There is a point en que me canso. that I'm tired. Usted también, You also. ¿verdad que sí? Yes. Dios, God. no. No. Él no necesita comer. He doesn't need to eat. Él no necesita dormir. He doesn't need to sleep. Él es He is ilimitado. limitless. Revise su cuenta bancaria. You can check your bank account. Si la cuenta dice If the account says que usted tiene $2,000, do you have $2,000? ¿cuánto es lo máximo que usted puede gastar? What is the maximum that you can spend? $2,000. 2,000. El cajero The bank, no le va a dar más de the 2,000. ATM doesn't gonna give you more. Tenemos un límite. We have a limit. Dios God, es ilimitado. He's limitless. Quiere decir que en su cuenta It means that in bancaria His bank account no hay 2,000. there is no 2,000 Ni 3,000. or 3,000. Hay cientos There is de hundreds miles, and de miles, thousands de and miles, thousands de and miles, thousands and de miles, thousands de miles, and thousands. porque Él Because He es ilimitado. He's limitless. Es ilimitado. He's limitless. Nosotros We somos limitados. we have limits. Somos ignorantes. We are ignorant. Pero Él no lo es. But He's not. Dios God, está por encima He's above de las leyes all the naturales natural laws y de la naturaleza. and the naturalness. Incluso, Inclusively, Él le dice a la naturaleza He told to the lo que nature tiene que hacer. what He needs to done. Fíjese en la palabra. Look in the Word of God. La palabra me dice The Word of God says que el Señor se paró that the Lord stood y dijo Dios, and God says, háganse let there be las aves the birds y llenen el cielo. and fill the heavens. Y le dijo al mar, And says to the ocean, produce peces, produce fishes multiplícate. and multiply. Y le dijo a la And it semilla says to the que se multiplicara seas to multiply y llevara fruto. and give fruits. Él simplemente habló, He only spoke. solamente habló. He only spoke. Entonces Dios So God, está por encima He's above de cualquier ley natural. of any natural thing. Para que un árbol de manzana So for a tree gives Produzca apples, manzana. produce apples, ¿cuántos años how many tiene years que pasar para que esa and semilla need to pass by for that muera, seed, die, germine y comience a, germinates, a crecer un árbol and start to grow in hasta a que tree llegue al punto de madurez unto the point cuando comienza a dar frutos? when it start giving you fruits? ¿Cuánto tiempo puede pasar? How many time can pass by? ¿Cuántos años How necesita? many years that tree need? Ayer estudiábamos el libro de Joel, We were studying the book of Joel. de Jonás, perdón. Of Jonas, I'm sorry. Y la palabra dice And the word of God says que en un instante that one instant el Señor hizo crecer un árbol de the calabacera Lord make a tree to grow
un árbol de calabacera. a tree of En un pumpkins. instante. In one instant, Dios está por encima God is above de las leyes of naturales. the natural laws. Cuando lo entendemos, When we understand, dejamos de razonar. we start reasoning. Pero mientras estamos But agarrados del as razonamiento, we are- no podemos entender When we are stick to the que a Él no lo reasoning, retiene las leyes we naturales. can A Él understand no lo retiene la física, the physical. no lo retiene la Doesn't química, restrain him. no lo retiene nada. Nothing restrained him. No lo retiene. Nothing. Las leyes naturales no The lo natural retienen. law doesn't Él restrain está por him. encima de He's todo above eso. everything. Él está por encima de He's todo above eso. everything. Cada milagro Every miracle de Dios of God es una contradicción is a contradiction para los hombres. for the men's. Cada milagro Every miracle es una is a contradicción contradiction para los hombres for the men's y para la ciencia, and for the science porque no tiene sentido. because it doesn't make sense. Pero es que lo de Dios But from everything no that tiene from God, sentido humano, it doesn't make sense porque Él está por encima because de He's eso. above of it. Está por encima de He's eso. above of it. No me da tiempo de abarcar todo el tema. I don't have time to give you all the topic. ¿Por qué la iglesia necesita lo Why the sobrenatural? church need the supernatural? La iglesia The church sin lo sobrenatural. without the supernatural. Dígale a su vecino, Tell your neighbor, tú, you, porque tú eres la iglesia. because you're the church. Yo soy la iglesia. I am the church. ¿Por qué yo necesito? Why do I Y need? tú necesitas And do you need lo the sobrenatural. supernatural? Porque sin lo Because sobrenatural, without the la supernatural, iglesia the church es inefectiva. doesn't have any effect. Si usted se toma un medicamento If you take this medicine para el dolor de cabeza for your headache y no le quita el dolor de and cabeza, doesn't take the pain away, la pastilla no sirve. the pill doesn't work, ¿Verdad que sí? right? Si su carro If your car tiene los cauchos despichados, it has the tires, no lo puede rodar. you can drive it, Entonces el carro no sirve. so the car doesn't work. ¿Me entiende? Do you understand? Si la iglesia If the church, Si tú if you y si yo and I, no tenemos lo we sobrenatural de don't Dios, have the supernatural of somos God, inefectivos. we are not going to be effective. ¿Qué quiere decir eso? What it means, No servimos para nada. we're not going to be good for Porque la anything iglesia fue creada because the church was para created vivir to live continuamente continuously en el ámbito de lo in the sobrenatural. supernatural realm. Sin lo sobrenatural, Without the supernatural, busca Hechos capítulo 2, verso 22. Acts 2:22. Hechos 2:22. Acts Sin lo 2:22. sobrenatural, Without the la supernatural, iglesia no está aprobada. that church is not approved. No está It's not aprobada. approved. Hechos 2:22. Acts 2:22. Hechos 2:22. Acts 2:22. Dice la palabra. The word of God says, Varones israelitas, Men of Israel, oíd estas palabras. these words. Jesús Nazareno, Jesus of Nazareth, varón aprobado. amen, tested. Hechos 2:22. Acts 2:22. Varón aprobado por Dios Men tested by entre God. vosotros. In us. ¿Qué dice más adelante? What it says later on? Con las maravillas, With the miracles, los prodigios wonders, y las señales and signs que Dios hizo that God did entre vosotros between us por medio de Él, through Him. como sabéis vosotros mismos. That you know by yourself. ¿Qué es lo que hizo que Jesús What did Jesus did? fuese varón aprobado That he por was Dios? amen tested by God. La palabra lo dice. The word of God says. ¿Con qué fue aprobado? With what Maravillas, he was proved, wonders, Prodigios miracles, y and señales. signs. Para que la For iglesia the church, esté aprobada, it's approved. tiene que caminar en You need prodigios, to change in en miracles, maravillas in wonders, y señales. and signs. Que nos aprueba a nosotros To approve to vivir en us lo sobrenatural. to live in the Si no supernatural. vivimos en lo sobrenatural, If we don't live in the estamos supernatural, reprobados. we are not La proved. palabra me dice The word of God que says Jesús también tuvo que that tomar un Jesus, examen he has to y take él this fue test. aprobado And he was approved. porque en él se encontró milagros, Because it was miracles, señales signs, y maravillas. and wonders. Amén. Amen. Sin lo sobrenatural, Without the supernatural, somos testigos ilegales. we are illegal witnesses. Testigos ilegales. Illegal witnesses. ¿Qué es un testigo? What is a witness? Alguien que ve. Someone that can see. ¿Cómo soy testigo? How am I going to be a witness De él. of Him? A través Through de los milagros of the miracles y de las maravillas. and the wonders. Si no reproduzco If I don't reproduce milagros miracles y maravillas, and wonders, entonces ¿de qué soy testigo? so what I'm going to be witness of? ¿Dónde está mi testimonio? Where is my testimony? ¿Qué estoy diciendo de él? What I'm saying of Him? Yo no puedo decir que yo I soy un can say testigo de that I'm a él, witness of Him, pero no he visto nada. but I can't see anything. Me hace un testigo ilegal It make me a illegal witness en no caminar en lo and not sobrenatural. walking in the supernatural. Para vencer To defeat los poderes demoníacos de the esta era, demonic powers of this era, necesito lo I sobrenatural. need the supernatural. Necesito lo I need the sobrenatural. supernatural. ¿Cómo entramos en lo How can sobrenatural? we enter in the supernatural? ¿Cómo entramos en lo How can we sobrenatural? enter in the supernatural? A través Through de lo imposible. or the impossible. Marcos 10:27. Mark 10:27. Voy a cerrar con esto. I'm gonna Marcos close with this. 10:27. Mark 10:27. ¿Usted está entendiendo? Are you understanding? ¿Usted está entendiendo Are you understanding que esa versión de iglesia that the pasiva, version of the aburrida, passive church and boring
no funciona. It doesn't function. Porque Dios nos hizo Because God created como us iglesia as a church para llevar el fuego, to take the fire, para llevar su poder, to take the power, para manifestarlo to a Él. manifest Him. Marcos capítulo 10, Mark 10, verso 27, 10:27. dice la palabra. What God says. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas, Everything. repítalo ahí, abra su boca y diga Repeat. todas, Open up your mouth. Everything. todas, Everything. todas las cosas, Everything. todas las cosas, Everything. todas las cosas, Everything. todas las cosas, Everything. todas las cosas Everything. son posibles, It's possible. son posibles, It's possible. son posibles. It's possible. ¿Qué imposibilidad tienes tú What hoy? impossibility you ¿Cuál have? imposibilidad es la tuya? What impossibility ¿Estás you enfermo? have? Are you sick? ¿Tienes algún problema You financiero? have any financial problem? ¿Tienes algún problema en tu casa? You have any problem at ¿Tienes un home? problema You matrimonial? have any problem in your marriage? ¿Cuál es tu problema? What is your problem? ¿Cuál es tu problema? What is your problem? La palabra me dice The word of God is saying todo, everything, todo, everything, todo, everything, todo. everything. La salud, The health, la restauración, restoration, la liberación, deliverance. todo es posible Everything is possible para Dios, for God. para Dios. For God. ¿Qué necesitamos What do I need para entrar en lo to enter sobrenatural? in the supernatural? Tener algo imposible. To have something impossible. ¿Qué es imposible para ti? What is impossible for you? ¿Cuál es tu imposibilidad? What is hoy? your impossibility today? ¿Cuál es? What is it? ¿No necesitas nada de Dios? Don't you need anything from God? Señor, venlos a buscar y Lord, come and take them. la imposibilidad Impossibilities es la que despierta is the one who awakes nuestra necesidad our need del Dios of the God Todopoderoso, Almighty, del Dios of the Todopoderoso God Almighty, y sobrenatural. and supernatural. Usted fue creado You were y fue created puesto en esta and tierra was placed on this para earth manifestarlo, to manifest Him. para To manifestarlo, manifest Him. para manifestarlo. To Si manifest usted hasta el Him. día de hoy If you're ha today, vivido un you've evangelio been living a gospel de pura teoría, of just theory, de pura teoría, of just theory, de puro of conocimiento, just knowledge, pero ahí no hay but nada. there's nothing in there. La palabra me dice, The word of God is telling me, arrepentidos y convertidos. repent and convert. Arrepentidos y Repent and convertidos. convert. Iglesia, escucha. Church, listen. En los tiempos que estamos viviendo, times that we're living, solo vamos a Only sobrevivir we're going to survive si estamos en lo if we sobrenatural. are in the supernatural. Usted no sabe You don't know si el día de mañana if tomorrow le llegan a tocar la they puerta will knock on your door y le llegan a decir, and then gonna tell you, epa, hey, ¿dónde están tus papeles? where is your papers? ¿No tienes? Don't you have? Deportado. Well, you're gonna be deported. Usted no sabe si usted el día de Don't mañana you va know al if médico tomorrow you go to the y en los doctor exámenes de rutina and those exams, sale algo. something will come up. Estamos en tiempos inciertos. We are in very uncertain Lo times. sobrenatural The demoníaco supernatural and demonic supernatural también existe. also exist. Escuche, Listen, el hecho de que usted lo ignore the act that you ignore Him, no quiere decir que no existe. it doesn't mean that doesn't exist. Lo sobrenatural demoníaco The demonic supernatural también existe. also exists. Vea la TV. Look the TV. Todos los programas All the programs que usted encuentra en that Netflix you can find in Netflix tienen que ver con demonios. they're related with demons. Todos. Everyone. Brujos, Witches. demonio, Demons. zombie. Zombies. Un desastre. Is a disaster. Desde los programas de niños From the programs of the kids hasta los programas de to the adultos. programs for adults. Eso es sobrenatural That is supernatural. demoníaco. Is a demonic Nosotros supernatural. fuimos creados We were created por un Dios for sobrenatural. a supernatural God. Y es natural en and nosotros the natural in us necesitar lo to sobrenatural. need the supernatural. Escuche, Listen. es natural para It's natural nosotros for us necesitar lo to need sobrenatural. the supernatural. Si usted no lo suple de Dios, If you don't supply lo from va a God, suplir del you diablo. will supply it from the Pero devil. algo usted lo va a But suplir. something will supply ¿O por you. qué usted iba y consultaba a brujos? Then why you go to the witches? Porque miraba el periódico con lo que sale atrás de los Because you see the zodíacos. newspaper with the zodiacs. Ay, no se haga. Oh, don't pretend. El brujito de YouTube The witch from the YouTube que va a predecir qué equipo deportivo va a ganar. that is going to tell what soccer team is going to win. Demoníaco. It's a demonic. Eso está en todos lados. It's everywhere. En todos lados. In everywhere. Así que usted decide So caminar you en lo decide today to sobrenatural, walk in the supernatural, divino de Dios, divine of God, o es arrastrado or you're going to be por lo drawn sobrenatural by demoníaco. that demonic de supernatural Satanás. from Satan. La iglesia The church necesita caminar. need to walk. Hay una batalla. There's a hijos. battle, Hay children. una batalla There's a battle de lo sobrenatural. of the supernatural. Hay una batalla There's a battle del espíritu. of the spirit. Y la iglesia And the church necesita needs caminar en la to verdad. walk in the truth. Caminar en la verdad. To walk in the Los truth.
milagros y las The señales miracles and signs no son eventos. are not events. Es natural para la It's iglesia. natural for the church. Es natural para la It's iglesia. natural for the church. Así que si el día de hoy So today, usted está aquí, you are here. usted está aquí, You are here. y hay una necesidad And there dentro is de a usted, need yo quiero inside que of usted se you. ponga de I pie. want you to stand Vamos, yo up. quiero que usted se Come ponga on. de pie en esta I need you mañana. to Lo stand up. sobrenatural, The supernatural. lo sobrenatural, The supernatural. lo sobrenatural The de Dios supernatural of es lo God. natural para la It's iglesia, the natural for es lo the church. natural para la It's the iglesia. natural for the church. Cualquier impedimento, Any possibilities. cualquier imposibilidad, Any possibilities. cualquier situación. Any situation. Vaya otra vez el versículo. Come on, put the verse. Porque todo me es posible. Because everything is Porque possible. todo es posible. Because everything is Libro de possible. Marcos. Come on. Todo es posible. Everything is possible. 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 Todo es posible. Everything is Para possible. Dios. For God. Todas las cosas. All things. 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 Todo me es posible. Everything is possible. ¿Quién necesita un milagro en esta Who need a mañana? miracle this morning? No me diga amén. Come on, don't say amen. No, levante la mano. ¿Quién Just necesita un lift up milagro? your hands if you need Pasa a adelante. miracle. Come on, front. No podemos hablar de lo sobrenatural. We can speak about the Y no supernatural manifestarlo. and no manifest it. Seguiríamos siendo lo mismo We will religiosos. continue the same El que religious. necesita un milagro, pasa aquí Who adelante. need a miracle? Come Vamos on, rápido, front. pasa aquí adelante. Come on, quick. Oh, shiri makandere boshi alabakayere boshi. Vamos, ¿quién necesita un milagro? Come on, who need a miracle? En su cuerpo, In your body, en sus finanzas, in your finances, en su matrimonio, in your marriage, con sus hijos, with your children, en su familia, in your family, del corazón, in your heart, en sus emociones. in your Y emotions. la bashi alamakaya. Vamos, pasa adelante. Come on, front. Estamos predicando un Dios We are sobrenatural. preaching a supernatural Estamos God. predicando un Dios We are preaching a sobrenatural. Un supernatural Dios God. sobrenatural. A supernatural Un Dios God. sobrenatural. A supernatural Que no tiene God. imposibilidades. That has no Que no impossibilities. tiene límites. That has Que no no limits. tiene límites. No limits. Que no 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 tiene límites. No limits. Corrimashi kandele mashi elebakaye reboshe.